Bienvenidos chicos y chicas a una presentación acerca del curso de física y en esta oportunidad veremos la segunda parte del tema electrodinámica. En la pregunta número 1 nos dice calcula la intensidad de corriente que se establece en el circuito mostrado. Bueno, en este circuito vamos a establecer lo siguiente, ¿no? Acá tenemos dos voltajes y por ello vamos a determinar pues sus bordes, ¿no? Positivo, negativo, él es positivo y él es negativo. Y la intensidad de corriente va a estar circulando de esta forma, ¿no? Acá está. Muy bien, este es el sentido pues que va a, digamos, a tener de forma convencional la, digamos, intensidad de corriente. Bueno, entonces de forma simplificada vamos a poder, digamos, aplicar lo que viene a ser la ley de Ohm, el que sería, ¿no? El voltaje equivalente viene a ser igual a la intensidad de corriente, ¿no? Multiplicada por la resistencia equivalente. En el caso de voltaje equivalente tenemos pues dos fuentes de batería, ¿no? El de 85 voltios y el de 10 voltios. El de 85 voltios vamos a ver que sale por el borne positivo, mientras que el de 10 voltios pues está saliendo por el borne negativo, así que sería menos. La intensidad de corriente no la conocemos y en el caso de la resistencia equivalente, como estamos viendo según, ¿no?, nuestra gráfica, estas tres resistencias vamos a ver nosotros que se encuentran en serie y para ello bastaría con sumar sus valores 5 más 15 más 5 ohms, dando el siguiente resultado: 85 menos 10, 75 voltios, es igual a la intensidad de corriente por 5 más 15 más 5, que viene a ser igual a 25 ohms. Por lo tanto, el 25 que multiplica pasa a dividir y encontramos pues que la intensidad de corriente eléctrica en este circuito viene a ser igual a 3 amperios. La clave, la letra E. Vayamos ahora a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos dicen que hay que determinar la corriente en A través de la resistencia de 20 ohms. O sea, hay que encontrar cuánto es, ¿no?, la intensidad de corriente en amperios, porque hay que recordar que A es el símbolo, ¿no?, de amperios, en este gráfico, en este circuito mostrado. Bueno, como podemos apreciar nosotros, ¿no?, estas tres resistencias se encuentran en paralelo. Una característica muy importante de la resistencia en paralelos es que las tres resistencias van a estar sometidas al mismo diferencial de potencial. Es decir, que los tres van a estar sometidos, ¿no?, a lo que viene a ser este voltaje. Para el caso de la resistencia de 20 ohms, ¿no?, nosotros podemos aplicar lo siguiente. Podemos aplicar la ley de Ohm, que sería, ¿no?, voltaje es igual a intensidad de corriente por el valor de la resistencia. El voltaje, 82,5 voltios, porque hay que recordar que es el mismo para cada resistor. 82,5 voltios para él, 82,5 voltios para el resistor del medio y 82,5 voltios para el resistor de 20 ohms. La intensidad no la conocemos. La resistencia, bueno, vemos que es 20 ohms, ¿no?, dado que es lo que nos pide el problema. Luego, por ecuaciones, el 20 pasa a dividir y encontramos pues que la intensidad de corriente viene a ser igual a 4,125 amperios. Bien, vayamos a continuación con la pregunta número 3. En la pregunta número 3 nos piden hallar la lectura del voltímetro ideal. Primero, hay que darnos cuenta pues que en esta ocasión estos tres resistores están distribuidos, ¿no?, en forma paralela. Por lo tanto, lo que debemos hacer primero es encontrar, ¿no?, la resistencia equivalente parcial entre ellos, el cual pues sería solamente la suma de sus inversas. 1 sobre 9 más 1 sobre 18 más 1 sobre 6. Por lo tanto, resolviendo tenemos que 1 sobre la resistencia equivalente viene a ser igual a 1/3. Ello nos dice entonces que la resistencia equivalente entre ambas de forma parcial viene a ser 3 ohms. Bueno, con ello entonces ya podemos establecer un gráfico un poco más simplificado. Vamos ahora pues a poder, ¿no?, dibujar nuestro, digamos, pequeño circuito en el cual tenemos primero a lo que es la resistencia de 2 ohms,
Luego vamos a continuar, ¿no? Con la resistencia de arriba, el valor que posee viene a ser de 8 ohms, ¿no? Y a continuación pues tenemos nuestra fuente de batería, ¿no? Nuestra fuente de voltaje, el cual va a presentar en esta ocasión un valor de 40 voltios, ¿no? Tenemos acá la resistencia que se encuentra abajo de ella, de 7 ohms. Luego tenemos lo que vendría a ser la resistencia equivalente, la que hemos hallado, la cual tiene un valor de 3 ohms, ¿no? Y ya para poder terminar el grafiquito, hay que tomar en cuenta, ¿no? Esta primera fuente de batería que habíamos ¿no? iniciado justamente este dibujito. Bien, entonces en esta ocasión hay que tomar en cuenta todos los valores. ¿Y ello por qué va a ser importante? Porque el sentido de la corriente viene de esta forma, ¿no? Sale por lo que es el borne positivo, ¿no? De esta batería. Continúa la intensidad de corriente. Luego lo que va a hacer es salir, digamos, por el borne negativo de esta batería, de esta fuente, ¿no? De voltaje. Y bueno, va a continuar su recorrido. Ok, ¿y qué podemos aplicar acá? Bueno, podemos aplicar esta versión de la ley de Ohm, ¿no? Y bueno, en esta ocasión entonces nosotros hay que tomar en cuenta lo siguiente. Voltaje equivalente del 120 voltios como sale del borne positivo y del 40 voltios que sale por el borne negativo. La intensidad de corriente no la conoces y en el caso de la resistencia equivalente, como hay que recordar que todos están conectados en serie, bastaría con sumar sus valores. 8 más 7 más 3 más 2 ohms. Y bueno, con ello podemos decir 80 voltios es igual a la intensidad de corriente multiplicado por lo que vendría a ser 20 ohms. Entonces con esto encontramos que la intensidad de corriente viene a ser igual a 4 amperios. ¿Y ello por qué es importante? Como nos piden el voltímetro justamente en la resistencia de 8 ohms, nosotros podemos decir lo siguiente. Cuando la resistencia es de 8 ohms, entonces aplicando la ley de Ohm, voltaje es igual a la intensidad de corriente, 4 amperios, por la resistencia 8 ohms, lo que equivaldría a decir que el voltaje, ¿no? viene a ser igual a 32 voltios. Y esta es la lectura que va a presentar nuestro voltímetro ideal. La clave, la letra A. Vayamos ahora pues a la pregunta siguiente, la pregunta 4. Tenemos dos resistencias que están conectadas en paralelo. Acá están justamente nuestras resistencias. Bueno, lo que podemos proceder ¿no? a realizar será pues el encontrar la resistencia equivalente. En esta ocasión sería la suma de inversas. 1 sobre 4 más 1 sobre 6. Bueno, en este caso entonces tenemos nosotros que 1 sobre la resistencia equivalente viene a ser igual un cuarto más un sexto, ¿no? Lo que pues nos va a dar como resultado 5 doceavos. Y con esto nosotros podemos encontrar que la resistencia equivalente entre ambos resistores es igual a 12 quintos en ohms o lo que viene a ser equivalente 2,4 ohms, ¿no? Expresándolo en forma decimal. Bien, entonces nosotros pues tenemos lo siguiente, ¿no? Acá tenemos justamente digamos, un circuito un poquito más simplificado. Y lo que nos toca ver ahora es lo que continúa en la pregunta, que es lo que nos dice, que hay que poder encontrar la potencia en watts suministrada por la batería. Ok, ¿cómo encontramos la potencia? Bueno, la potencia lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Voltaje al cuadrado entre el valor de la resistencia. Si nosotros procedemos a, en este caso, reemplazar, sería 12 voltios, ¿no? al cuadrado dividido entre 2,4 ohms. Entonces, en este caso tendríamos nosotros 144 voltios al cuadrado dividido entre 2,4 ohms. Por tanto, al momento de efectuar el cálculo, 144 entre 2,4 viene a ser igual a 60. Y en las unidades, como bien nos dice el problema, viene a ser watts. Esa es la potencia, por lo tanto, suministrado por dicha batería. En la pregunta 5 nos dicen que hay que calcular la intensidad de corriente eléctrica en amperios que circula por la resistencia de 9 ohms. Bueno,
Para ello, pues hay que darnos cuenta que en este circuito, ¿no? La malla que se encuentra presente en el lado derecho no nos va a servir. Solamente nos sirve la malla del lado izquierdo. Bueno, el sentido de corriente, ¿no? Va a ser de esta forma. Un sentido de corriente debido a digamos, a esta batería, positivo o negativo, y digamos, no sentido diferente correspondiente a la otra fuente de batería, ¿no? En esta ocasión vamos a encontrar entonces dos intensidades de corriente diferentes. Esto implica que nosotros podemos aplicar la versión simplificada, ¿no? De lo que es la ley de Ohm, que sería suma de voltajes, ¿no? O mejor dicho, los voltajes equivalentes, ¿no? Y acá esto es igual a la intensidad equivalente por la resistencia equivalente. Bien, entonces, voltajes equivalentes en esta ocasión, ¿no? Tenemos el 169 voltios, ¿no? Y también pues tenemos lo que viene a ser el 13 voltios. En esta ocasión, ¿por qué lo vamos a restar? Porque hay que darnos cuenta, ¿no? Que van a, digamos, a tener sentidos diferentes en la producción de la intensidad de corriente. Bueno, acá tenemos la intensidad de corriente equivalente por la resistencia equivalente, que en esta ocasión nos estamos dando cuenta de que estos dos resistores están asociados en serie. Bien, así que sería en esta ocasión 9 más 4 ohms, lo cual tendríamos entonces 156 voltios es igual a la intensidad de corriente equivalente por, bueno, 9 más 4, que sería 13 ohms. Por lo tanto, acá tendríamos que la intensidad de corriente equivalente viene a ser igual a 12 amperios. Ok, y esta vendría a ser nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque en el circuito que estamos viendo en este lado de la malla, ¿no? Vamos a ver que lo que nos están pidiendo viene a ser pues la intensidad de corriente que circula por lo que vendría a ser este resistor. Por este resistor están circulando dos intensidades de corriente, pero nosotros las estamos simplificando en solamente una, que viene a ser la intensidad de corriente equivalente, que tiene un valor de 12 amperios.